Del escritor Manuel Rojas, el libro Lanchas a la bahía. 5. Durante el día, la vida parecía detenerse en aquella casa. Sus habitantes, como dominados por un ensueño, hablaban con voz velada e indiferente. La viejecilla, que yacía en cama todo el día, solo se levantaba al anochecer, y las mujeres, levantadas a mediodía, luego de limpiar y arreglar la casa, juntábanse en una de las piezas, donde charlaban o callaban, cosían u holgaban, recostadas en viejos sillones de felpa roja. Allí permanecían toda la tarde. La conversación giraba siempre alrededor de los mismos motivos, como un murciélago alrededor de la misma torre. Ignoraban, y no les interesaba la vida que bullía más allá de la mampara, como si sus destinos tuvieran por definitivos límites las paredes de sus cuartos. Nacían los días en el mar, henchíanse sobre los cerros y desaparecían tras ellos, sin que sus pasos se percibieran en el interior de la casa. Parecían no verla, tan pequeña y tan humilde. Al anochecer empezaban las mujeres a peinarse, a vestirse, y lo hacían de mal modo, mecánicamente, como quien hace algo que sabe inútil, pero que es forzoso hacer. Era preciso ganar el pan, día a día, y siendo este el pensamiento que las animaba, era también el que la desanimaba. Las visitaba casi todas las tardes. Llevaba galletas o pasteles y tomábamos té en la habitación de la viejecilla, que me llamaba hijito, y me daba cariñosas palmadas en las mejillas, considerándome quizás como un individuo del mismo clan. Conversaba a las mujeres. Las más de las veces yo callaba. Mejor dicho, pensaba o divagaba. No recuerdo bien lo que hacía. En esos días mi vida vacilaba entre la alegría y la desesperación, porque al instante aquel en que entregara a Yolanda el deseo que durante tanto tiempo guardara en mi corazón y en mis venas, sin saber claramente a quién lo entregaba, impulsado por el ansia ya incontenible de darlo a alguien. Había sucedido otro instante en que mi alma, aún pueril, conoció las primeras angustias del sentimiento amoroso. ¿Amoroso? ¿Sería así amar? ¿Serían así todos los amores? ¿Cómo podía vivirse y quererse así? Cuando yo no estaba en la casa, ¿qué hacía ella? Y las noches que yo no iba, ¿qué sucedía allí? No ignoraba lo que era ella, ni lo que era aquella casa, y no podía impedir nada sino estando allí, y no podía estar siempre. Eso era lo que me torturaba, lo que me quemaba la sangre. Mostrarme indiferente era ser indigno. Ser indiferente era reconocer que no la quería. Y la quería. ¿La quería? Creía que sí. Decía que sí, ya que recordaba constantemente sus palabras, sus gestos, sus sonrisas, sus caricias. Como todo hombre de pasiones súbitas, creía que aquel primer amor de mi vida sería también el único. Algunas veces me desesperaba y sentía ira. Ira contra mí mismo. Ira contra ella. Contra la casa. Pero me apaciguaba. Era tonto. ¿Qué culpa tenía Yolanda de que yo la quisiera? ¿Por qué no la dejaba de quererla y la abandonaba? No me exigía nada, que la quisiera o no la quisiera. Pero esto también me desconsolaba, pues no era sino un amigo favorito, destacado a los demás, gracias al cariño o afecto que le demostraba. Cariño y afecto que cualquier mujer de su condición acepta siempre. Si yo dejara de quererla, ¿le importaría a ella? ¿Quién sabe? Creía Yolanda en mi cariño, o lo consideraba como un pasajero capricho de muchacho. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que sabes, entonces? ¿Quién sabe? Mi sentimiento estaba compuesto de muchas preguntas, y de muchos quién sabe, como el amor de quien no está seguro de nada, de sí mismo ni de los demás. Sin embargo, había un camino, una fórmula que podía resolver todo. Sacar a Yolanda de aquella casa y llevármela conmigo. Era el camino de la honradez, el único. Pues para mí, tal vez por mi carácter, quizás por mi ignorancia, no existían sino las líneas rectas. O la dejaba de querer, o la llevaba conmigo. Pero cuando iba a resolverme por lo último, sentía como si se me cayeran los brazos. Y cuando lo primero, me sucedía lo mismo. En realidad, no sabes lo que quieres, ni lo que vas a hacer. Pero ¿no te parece, Rucio, que sería lo mejor? Había hecho de Rucio mi confidente.
Alejandro, a pesar de su sonrisa y su bondad, me intimidaba. Parecía estar siempre bajo el dominio de su idea obsesionante, el sindicato. Para el capataz de la W y compañía, no existía sino el sindicato, la lucha social, la emancipación obrera, la expropiación de los bienes privados y su reparto a la comunidad. Cualquier otra cosa le era indiferente, y las mismas mujeres lo eran para él. Su pasión por las cuestiones sociales excluía toda otra pasión. Y yo, que me daba cuenta y por ello admiraba y quería a Alejandro, no me atrevía a hablarle de mi pasioncilla, convencido de que a un hombre así, que solo pensaba en graves problemas, era ridículo hablarle del amor de un chiquillo por una mujer cualquiera. Así pues, y casi a mi pesar, era ruso del norte, espíritu despreocupado, acogedor de todo y sin preferencia por nada, a quien se dirigían mis reflexiones, mis cavilaciones. A cada momento tenía algo que decirle, y el lantero me escuchaba bondadoso, con aire casi paternal, sonriendo de mis ingenuidades y tonterías, extrañado de que alguien pensara en tales cosas y se ocupara de ellas hasta ese extremo. Cierto que yo no pasaba de ser un muchacho, pero él también lo fue, y seguramente no recordaba haber pensado tanto en una cosa tan sencilla, ni aun en otras más enredadas. Nunca me dio el más breve consejo, pues además de que no se los pedía, no habría sabido qué decirme. En amor no tenía rucio sino la más elemental experiencia, ya que para él el amor no había tenido nunca complicaciones sentimentales. Sin embargo, cuando le confesé mi propósito de sacar a Yolanda de aquella casa para llevármela a vivir conmigo, dio un respingo. Pero Eugenio, ¿estás loco? ¿Por qué? Pregunté asustado. ¿De dónde diablos sacas tantas cosas? ¿Y hasta cuándo te vas a llevar pensando en eso? Me parece que estás poniéndote tonto. ¿Para qué quieres sacar a Yolanda de allí? Para que viva conmigo. Pero hombre, por Diosito, no digas tonterías. Uno se lleva a una mujer a la casa cuando no se pueden hacer otra cosa, pero a ti no te sucede eso. ¿Piensas casarte con esa mujer? No supe contestar claramente. Y si no quieres ni piensas que sea tu mujer, ¿para qué la quieres entonces? ¿Para querida? Ya lo es, sin necesidad de que vivas con ella. Pero es que sufro pensando. Pero si eso que piensas ahora debías saberlo desde el principio. Uno sufre cuando las cosas suceden, o van a suceder, pero cuando han sucedido siempre o hace tiempo que sucedieron. Además fíjate de quién se trata, y no seas niño. Yo la quiero. ¿Qué vas a querer tú? Estás entusiasmado con ella, y lo olvidarás tan pronto como conozca a otra. A todos los hombres les pasa lo mismo con la primera mujer. Era la sencilla voz de la cordura humana, pero esta voz no fue para mí sino la voz del egoísmo. Desconocía aún la vida y desconocía asimismo mis pensamientos, aquellos sentimientos que brotaban por primera vez en mí, y que no sabía valorar ni apreciar, ni mucho menos colocar en su exacto puesto. No comprendía las cosas como Rucio, aunque tampoco sabía claramente cómo las comprendía yo mismo. Parecía un hombre desatando un nudo que no hay necesidad de desatar, y aquí las dificultades van interesando primero, enardeciendo después, y enfureciendo al último, concluyendo por cortar el nudo con una tijera o arrojándolo al diablo. Hasta que un día amaneció fondeado en la bahía, como si la noche lo hubiera traído, un barco blanco, grande, con dos chimeneas coloradas. ¿Qué barco es ese, Alejandro? El Limarí. Hace la carrera hasta Panamá. Innumerables botes y chalupas lo rodearon sin acercarse. Esperaba la orden de arrear la escala para lanzarse sobre él, como insectos sobre un animal muerto. El cielo estaba nublado esa mañana, y daba al mar un reflejo lechoso, de zinc líquido. Resonó la voz tenante de la sirena y los botes y chalupas arrancaron hacia el vapor. Se veían remar apresuradamente a los boteros, con brazos que a la distancia eran como antenas de escarabajos. En un minuto el barco estuvo rodeado de embarcaciones, y la escala negrió de hombres, que gritaban como descosidos y accionaban como destornillados, y que subían a la cubierta, y recorrían a prisa los pasillos, y metían la nariz en los camarotes, mirando a todo el mundo con aire de querer llevárselo, a tierra aunque fuese la fuerza. ¡Patrón a tierra! ¿Bote, patroncito? Déjate, porquería. Aquí,
Caballero, aquí. ¿Qué hubo, pues? Pues Joaquín. Número 23, señorita. Juan Gómez. Aquí está la chapa. Atraca el bote y cierra la boca, jetón. Pues la madre. ¿Dónde te fuiste, caballo? Bah, lo que faltaba ahora. Yo que pasaba con la lancha cerca del barco reía al ver las carreras y las disputas de los boteros, que se amenazaban con los remos y se obsequiaban con los más atroces insultos, sin escuchar los que les devolvían, pues en ese instante sus intereses eran superiores a su dignidad. Parecen ratas. ¿Ratas? Ya lo creo. Son capaces de robarse el ancla y cobrar el viaje. Eché el trapo. Habíame levantado de buen humor, y el espectáculo del barco asaltado me regocijaba, ignorante de que las calderas traía un acontecimiento decisivo para mi vida. Aquella tarde, al entrar en la pieza de Yolanda, no la encontré sola. Un hombre estaba con ella. Un hombre joven, moreno, con cara aplastada y redonda, como una moneda de cobre. Un hombre que al verme entrar no hizo ademán alguno de levantarse o marcharse, como si tuviera tanto derecho como yo para estar allí. Sentada en la cama, Yolanda la escuchaba hablar. Estaba sentado en un sillón, frente a ella, y me miró fríamente, sin curiosidad, continuando enseguida con su conversación. Sorprendido, saludé con torpeza, y me quedé de pie, junto a la puerta con el sombrero en la mano. Yolanda me invitó a sentarme en la cama, junto a ella, pero rehusé y el hombre, cuya charla había sido interrumpida 2 veces por mi causa, luego de echarme una nueva mirada, ahora con más atención, reanudó otra vez su discurso. Tenía junto a las rodillas, sobre la felpa del sillón, un sombrero de alas cortas. Su traje era de color claro y con amplios pantalones. La corbata roja resaltaba sobre la camisa verde, de un verde muy suave. Los zapatones con anchas cintas eran colorados. El hombre tenía muy brillante la piel del rostro, sobre todo los pómulos, y la dentadura muy blanca. Era un vaporino tripulante del Limarí. Llevaba los cabellos cuidadosamente peinados. Hablaba del viaje, narrando pequeñas peripecias de la vida de a bordo, su estada en los calientes puertos del trópico, sus andanzas por los barrios turbios y sus aventuras amorosas, que celebraba riendo y que a mí me parecían sin gracia. De aquel hombre desprendíanse una fatuidad y una suficiencia que herían como un insulto. Cuando se cansó de hablar, sacó del bolsillo un paquete y dijo aún: «Te traje un regalo, Yola». Y yo que durante ese rato había procurado adivinar qué hacía allí aquel hombre, y qué relaciones lo unían a Yolanda. Al oír la última frase, creí comprenderlo todo. Exclamé: «Buenas tardes». El hombre me miró extrañado y ella se levantó. «¿Te vas?» «Sí», contesté entre dientes. Y salí, pero ella me alcanzó en el patio, tomándome de un brazo. «Oye». «Déjame», dije duramente. «¿Pero qué te pasa?» «Déjame, por favor», exclamé, fuera de mí, sintiendo deseos de pegarle. Me desprendí y salí hacia la calle. La sangre hervía y borboteaba en mi corazón, y las palabras y los pensamientos se me atropellaban en la lengua y en la cabeza. «La mato», dije de pronto. La idea surgió como un toro bravo, y tras esta, que había logrado romper la congestión, fluyeron otras y con ellas vinieron las imágenes violentas, las visiones de color rojo y negro. Por mi madre, no sé, ya no soy un niño, y esa mujer, ese hombre, nadie se ríe de mí, aunque me maten. La vida que me importa, porque soy hombre, bien hombre y no me importa nada de nada, ni mi madre, ese hombre y esa mujer que hacen. El vapor limaría aquí, el vapor limaría allá. Vamos a ver. Me enredaba las palabras y las ideas, sintiendo rabia también por ello. Algo como fulguraciones me abrazaban y sentía deseos de gritar hasta rasgarme la garganta y de azotar la cabeza contra las piedras de las esquinas. Si me hubiesen herido en ese momento, no lo habría sentido, y si la herida hubiese sido de muerte, habría muerto pensando que era otro el que moría, de tal modo que mi vida era ajena o todo aquello que fuese ajeno al acontecimiento que vivía. Iba ceñudo, lleno la cara de arrugas, el cuerpo me vibraba, no veía las casas ni a las personas, ni al cielo ni al mar, y solo la costumbre me llevaba a través de las calles, como un perro a un ciego. Así llegué al muelle, y mi sorpresa fue grande al encontrarme frente al mar.
Me parecía que aunque andaba, no me movía ni iba a ninguna parte, no queriendo tampoco ir a ninguna. Me hubiese gustado seguir entregado a mi infierno, hasta que, apagado, hubiese muerto. Pero allí estaba Rucio, y lo tomé de un brazo y lo saqué del grupo, en que charlaba y reía, diciéndole enseguida como si tuviera prisa. He encontrado un hombre en la pieza de Yolanda. No te rías, animal. Sé que a ti te parecen tonterías, todo lo que digo y pienso, pero no me importa. Tengo que decírselas a alguien. Si no, reviento. He encontrado un hombre en la pieza de Yolanda, y no sé quién es, ni me importa saberlo. Creo que es tripulante del Limarí. Le trae regalos. ¿Por qué le trae regalos? No sé, pero tengo que saberlo. ¿Por qué no se lo preguntas a él? Me dio tanta rabia que no supe qué hacer. Yo sé que no puedo tener celos porque... Pero si no puedo tener celos de un hombre cualquiera, los puedo tener de un amante, y ese hombre. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Russell bromeaba, queriendo distraerme, pero me planté frente a él, mirándolo con fijeza, los dientes y los labios apretados, como quien espera un golpe. La cólera me dilataba las ventanillas de la nariz. Lo cogí un brazo y levantando la mano derecha, como si fuese a darle una bofetada, le pregunté: ¿Eres amigo o no? Lo soy. Entonces, si eres mi amigo y si eres hombre, no te burles, o ándate, déjame solo. Russo me miraba extrañado. Ya no era el jovencito que conocí una mañana a bordo del remolcador, y de quien se reían los lancheros al verlo colgado como gato de las tinas de carbón, o de las redes cargadas. Había perdido aquel aspecto. Me mostraba recto, con los hombros ya henchidos de músculos, el pecho erguido y la espalda tiesa. Me abrazó. No te enojes, ñatito, y dime qué quieres. ¿Hay que pegarle a alguien? No sé. Te pido que me acompañes esta noche a la casa de Yolanda. Nada más. Nos quedamos de pie en la orilla del malecón. La noche arribó a poco y el mar se llenó de luces y de reflejos, de manchas y de sombras. Era la hora en que los vapores parten huyendo de la noche para ir a buscar el amanecer y la luz más allá de los mares de las alturas de Coquimbo. La hora en que zarpan en sus botes y chalupas los pescadores de Caleta Jaime y del Membrillo, para retornar al amanecer, calados hasta los huesos y con las redes espesas de pejerreyes, de rojos congros, de pardas corvinas. Un tren partía hacia el sur y su campana sonaba y resonaba, despidiéndose del mar. Estaba silencioso. Mi ira había disminuido desde que tomara la resolución de aclarar el asunto, pero mi ánimo estaba como una espada, pues si bien el fuego se había apagado, su obra subsistía. Rucio sentado en la muralla, cantaba en voz baja su tonadita predilecta. Salí de Cuba con rumbo a México en un vapor para Nueva York. Tumbiri tumbiri tum. Imitaba las notas de una guitarra. Los trabajadores nos saludaban al pasar. Yo contesté algo que no se entendía, y Rucio cantaba. Saltó a la lancha la cubanita, su lindo tallo luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Tumbiri tumbiri tumbritas. Vamos a comer. Tumbiri tumbiri tumbriter. ¿La vas a cortar o no? ¿Por qué la voy a cortar si me gusta? Estoy contento y canto. ¿O crees que me asusto por unos puñetes más o menos? Si yo reuniera todos los puñetes que he dado y que he recibido en mi vida, tendría para llenar una lancha y me sobraría para anclarla. Después de un año en no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, divisé el puerto donde se hallaba la que adora mi corazón. Tumbiritum, tumbiritor. Continuó bromando durante la comida, y comió con el apetito de todos los días. Yo comía apenas, tenía la garganta como cerrada, duros los músculos de la cara, impidiéndome masticar, rechazándome los alimentos, como materias demasiado blandas para el momento de rigidez que vivía. Mis músculos, mis nervios, mis pensamientos, mis palabras, mis sensaciones, estaban detenidos en aquel momento, pero vibraban, y vibraban como si una contracción o un calambre los apretara y detuviera con elásticos y duros anillos. Esperaban tal vez que otra impresión fuerte, más fuerte que las que los detuvo, viniera a libertarlos, devolviéndoles su juego libre, desembarazado.
Rucio, entre broma y broma, entre bocado y bocado, me miraba con sus ojillos azules. Sí, sí, suspiró. Parece mentira, pero es así. ¿Qué cosa? Las cosas son así. Los hombres no pueden vivir tranquilos y andan siempre buscándose enredos. A uno les da por una cosa y a otros por otra. El juego, el vino, las mujeres, el sindicato. ¿Y a ti por qué te da? A mí me da de todo, y de repente, como la rabia a los perros, pero a lo lejos y de pasada, porque no me fondeo como los otros, como tú, que apenas llegaste a la primera caleta te quieres amarrar hasta de la nariz. Qué labia de marinero. Juá, juá. Para reírse y escupir por el colmillo. Cállate, y vamos. Sí, vamos. Rucio iba como yo, en ropa de trabajo, vestido y pantalón muy usados, y de color indefinible. La camiseta manchada de tierra y de transpiración, pegábase a la piel, ondulado con los movimientos de los músculos, calzaba alpargatas, sin calcetines. La marcha fue lenta y dolorosa, para ambos. Para Rucio, porque a medida que la distancia disminuía, acercando los acontecimientos, sus nervios se irritaban y destemplaban. Había dicho que no temía los golpes, y era cierto, pero ignoraba qué iba a ocurrir, y si lo que ocurriría sería solamente una simple riña de burdel, o algo más grave, y esta incertidumbre, junto con el pensamiento de su responsabilidad, le enardecía. Tal vez le hubiera gustado estar ya en medio del desorden, riña, homicidio o lo que fuera, o estar con la cabeza rota y la nariz magullada, pero haber terminado ya. Tenía la convicción de que yo iba dispuesto a todo, y aunque temía que su amigo fuese herido, no podía hacer otra cosa que acompañarme hasta donde yo quisiera ir, y más allá aún. Para mí porque la proximidad de la casa, de la mujer y el hombre que suponía reunidos, agudizaba de nuevo mi dolor y mi ira. Sin embargo, mi dolor y mi ira eran ahora fríos, blancos, quemantes, y no me sentí confuso ni aturdido, viéndolo todo claro, limpio. Toda mi persona era una máquina perfectamente limpia y lubricada, esperando la orden de ponerse en marcha hacia donde yo quisiera, sin ruido, pero con vehemencia. Sentía que me dominaba por completo y que hubiera podido en un esfuerzo de todo mi ser, y aún a riesgo de romper brutalmente el equilibrio, tomar una calle cualquiera y evitarlo todo. Pero seguí, la costumbre me llevaba, y seguí hasta llegar a la casa de Yolanda. Al entrar, Russo se puso ante mí y me dijo: «Oye, Eugenio». Pero lo aparté. «Déjame». Russo se encogió de hombros y cerró los puños. Dentro se sentía cantar. Bajamos la escalera, abrimos la mampara y llegamos al salón. Había allí 3 hombres que bailaban, y entre ellos el vaporino. Las mujeres al verme cesaron de bailar, enmudeció el piano y cayó la cantora. Yolanda vino hacia mí. «Eugenio». La miré como si no la conociera. No era a ella quien buscaba. Mis ojos buscaban y veían solamente al vaporino, que estaba de pie en el centro del salón, el pañuelo colgando de la mano derecha, bien plantado, musculoso, fogonero quizás, diablo gris aceitero tal vez, con los pómulos brillantes y los ojillos de mono reluciéndole bajo las cejas negrísimas. Me detuve ante él y afirmándole el dedo índice sobre el pecho, le dije: «Hay un asunto que tenemos que arreglar entre los dos». La voz, sin vacilaciones, resonó claramente en el salón silencioso. Nadie intentó hablar o intervenir, ni la misma Yolanda, que seguramente estaba sobrecogida de estupor y de miedo. Rucio había quedado ante la puerta, y su cuerpo, los brazos cruzados y las piernas abiertas ocupaban casi todo el vano. Por allí no se podía salir, sino a costa de un porrazo serio. Pero el vaporino, sorprendido al principio, se repuso, y al ver que la riña era inminente, no intentó salir, ni dar o pedir explicaciones de ninguna especie. Se atendría a lo que resultara. A pesar de su fatuidad, era hombre decidido y hasta valiente, y comprendió que lo necesario era batirse cuanto antes. Retrocedió, pues, un tanto, y mirándome fijamente dijo: «¿Y qué, pues?». Recibí el golpe en la boca. Un hilo de sangre me corrió rápidamente hacia la camiseta. Avancé, gozoso y rabioso,
y el vaporino, alcanzado por un puñetazo en el corazón, derrumbóse sobre una mesa llena de botellas de cerveza y de grandes vasos de vino. Dijo. Un agudo grito de mujer se oyó en la calle. Al mismo tiempo, un vaso reventó contra un espejo, y yo, que me había agachado, me incorporé, estiré el brazo como una onda, y el tripulante del Limarí, herido en la ceja por el botellazo, ciego de sangre, se sentó en un sillón, con la mano en la frente, como si se dispusiera a pensar. Lo esperó un instante, como desafiándole a que se pusiera de pie y reanudara la lucha, pero el hombre tenía bastante con lo que tenía, y no se movió nadie, ni el mismo Rucio, que me miraba abriendo la boca. —Vamos, Rucio. Pero dos policías que habían sido atraídos por los gritos que Yolanda daba en la calle llegaban. —¿Qué pasa aquí? Fui detenido. Yolanda lloraba con ahogados sollozos y gritos contenidos. Las demás mujeres lloraban también. La viejecilla, pobre viejecilla, quería hablar y no podía. Rucio estaba mudo. El herido fue sacado a la calle junto conmigo. La sangre le cubría ya toda la pechera de seda verde y la larga solapa del vestón claro. Un policía se llevó al herido y otro a mí. Rucio me acompañó hasta la puerta de la comisaría. Allí nos despedimos con un apretón de manos. 6. 60 días más tarde, al finalizar ya el 60º, el cabo de guardia de la sección de detenidos abrió la puerta para dejarme en libertad. Mucho cuidado en volver por acá. Con una vez basta, cabito. Salí de la prisión, delgado, con una delgadez animal sano. Llevaba un atadito de ropa bajo el brazo. Caminé, al principio un poco desorientado, mirando en el cruce de las calles hacia un lado y otro, como si dudara qué camino tomar. Pero de improviso apareció en mi memoria el orden de la ciudad, y anduve ya sin vacilación alguna. ¿Por qué no habría venido Rucio a esperarme? Los dos lancheros me visitaron cada domingo, llevándome ropa limpia, café, azúcar y cigarrillos, pues la cárcel me enseñó a fumar, y diarios y revistas. Miguel me visitó, una vez, y Yolanda fue también 2 veces. No hizo otra cosa que llorar. Dejó de ir y Rucio, exigido por mis preguntas, me contó que Yolanda había dejado la casa, marchándose no se sabía dónde, tal vez al norte, quizá al sur. Con gran sorpresa mía, la noticia no me afectó mucho. Qué curioso, tanto que me parecía quererla. Por ella hice lo que hice. ¿Por ella? Realmente, por ella no. ¿Por qué entonces? El vaporino no me conocía. No ocurrió entre ambos nada que justificara mi actitud de violencia, y solo una sospecha hubo, que no sabía aún si era infundada o cierta. ¿Por qué peleé entonces con él? ¿Y por qué lo herí? ¿Quién sabe? Quizás porque veía en él a todos los hombres que habían poseído, que querían o pretendían poseer a Yolanda. Esos hombres que me desesperaban y torturaban cuando pensaba en ellos y en ella, y a los cuales no podía detener ni impedir nada. Sí, lo sucedido no había sido un asunto personal, de mí mismo, en el que la mujer no tomó parte alguna. Sí, eso fue, pero todo terminó. Ella había desaparecido y yo estaba libre. ¿Dónde estaría Yolanda, con su cuerpo redondito y gracioso, su boca caliente siempre y sus manos frías, cuyo contacto me causaba estremecimientos? ¿Y si la viese de nuevo, la volvería a querer? ¿Por qué no? Guardaba ternura por ella, la mujer que arrancó mi primer suspiro amoroso. Ese suspiro de alegría o de pena, que sale de las venas más profundas del hombre y que refresca y calma. Pero a pesar de mi libertad, de mi hermosa libertad, sentíame un poco triste. Esos 60 días de prisión depositaron en mi espíritu residuos amargos, borras turbias, sedimentos espesos, como si por mi interior hubiesen corrido, durante 2 meses, los desperdicios de una fábrica, de una mina o de un conventillo, desperdicios que bullían y se inflaban en mí como levadura innoble, y a los cuales la inmovilidad ayudó a aconcharse. Necesitaría ahora para limpiarme y aclararme jornadas de fuerte trabajo, días de fatiga, movimientos enérgicos que obraran en mí como restallantes chorros de mangueras. Volver al mar y a sus olas, a su viento y a su sol de oro, a sus gaviotas y a sus lanchas, a sus largos gritos en el atardecer,
Al pensar en esto apuré el paso, como si temiera llegar tarde a alguna parte, o como si el mar fuese a partir de un momento a otro. Pero no partiría. Allí estaba, como siempre, lo mismo que todos los días. Lo vi al atravesar una calle. Vi su rostro verde y azul que mira eternamente al cielo, como si esperara algo. Su rostro cambiante e idéntico, tan pronto plácido como inquieto, tan pronto liso como un espejo como rayado de olas. Su rostro que parece reflejar los estados de ánimo de alguien que jamás cesara de pensar y de sentir, que no durmiera nunca ni reposara, preocupado de todo, y hacia quien todo fuese a dar, desde la luna nueva hasta los cachuchos de los guachimanes. La muchedumbre me envolvía como antes, y me revolvía gozoso entre ella. Caminaba, sin embargo, de un modo torpe. Olvidaba casi mi agilidad de hombre ciudadano. Pero ya la readquiría. No estaba muerto ni lo estuve. Solo había estado inmóvil, como antes en los faluchos cargados con seda. Pero abandonaba la guardia y volvía al libre juego de mi personalidad. ¿No es cierto, Rucio? ¿No te parece, Alejandro? ¿Dónde estarían mis camaradas? Seguramente agarrados a las tinas oscilantes y a las redes crujientes, como imágenes del hombre en el mundo, luchando con ellas, dominándolas para poder vivir. Subí el cerro de un tirón, contento al ver que mis músculos me obedecían sin resistencia ni cansancio. Entré en la casa en que vivía Alejandro, y como no hubiera nadie en el patio, llamé a la habitación de la mayordoma. Apareció una vieja arrugada, menuda, blanca, que me miró por encima de sus anteojos. Vaya, niño, ya te largaron. Sí, doña Josefina, ya. ¿Ha visto? Tan joven y ya metido en averías. Buena cosa. ¿Quiere las llaves? Sí, señora. Tómala, y ya sabes. Si necesitas componer alguna ropita, habla con la vieja Josefina. Muchas gracias, abuela. Sonrió la viejecilla. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba tal cual la dejara. La cama, las sillas, una mesa, un baúl, el estante derrengado con sus libros, en rústica. Libros siempre empezados a leer, y nunca terminados. Sobre el velador había uno, blanco, con el retrato de un hombre barbudo con un extremo de la tapa. Me acerqué y leí. P. Kropotkin. La conquista del pan. Lo abrí al azar. El pueblo sufre y pregunta, ¿qué hacer para salir del atolladero? Pensé en ello durante un segundo, y no se me ocurrió ninguna solución. Quién sabe si Alejandro la tenía. Me lavé, me cambié de ropa y salí. Aún quedaba un poco de sol en los cerros, pero el mar y el plano oscurecían ya. Las embarcaciones semejaban una bandada de patos que se hubieran abatido sobre la bahía, para pasar allí la noche. Cuando llegué al muelle empezaban a desembarcar los lancheros y jornaleros. Pregunté por mis camaradas a un conocido y me informó. Trabajan a bordo del Imperial, que zarpa mañana para Guayaquil, pero ligerito han de llegar. En efecto, llegaron enseguida. Nos abrazamos sonriendo, un poco emocionados, dándonos tremendas palmadas en los lomos. Así es que trabajan en el Imperial. Sí, en el Imperial. Y nos vamos también en el Imperial. ¿Se van? ¿A dónde? A freír monos a Guayaquil. ¿De veras? Sí, mañana zarpamos. Por supuesto, usted se irá con nosotros. ¿Yo? Claro, usted es nuestro compañero de cuadrilla, y lo será hasta que quiera hacerlo, o hasta que se muera. Sí, pero si no quiere ir es otra cosa. No, pero me sorprende. No te sorprende nada. Y vamos a comer. Mañana o pasado hablaremos más. Pasado, mejor. Porque mañana no tendremos tiempo ni para respirar. Tengo hambre, sed y sueño. Las tres virtudes del flojo. Comimos. Y comimos otra vez como antes, silenciosos, medio dormidos, sin deseo de hablar, pensando en la cama y en el trabajo del día siguiente. Nos separamos a la salida. Rucio murmuró, hasta mañana. Iba medio dormido ya. Nosotros también teníamos sueño, y la cabeza pesada. Nos caía sobre el pecho. Fin.